Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ahí estoy, pues que como no sabía que era por Instagram, a ver, ya estoy. Es que Bueno, mira, parecerá muy extraño, pero no sé mucho de redes sociales. En realidad, Alicia Garzón es que me ayuda siempre y ahorita yo estaba esperando un link para conectarme por Zoom. Y entonces me escribe Alicia y le digo, no he recibido nada, ninguna invitación ni nada. Y entonces ya me dice, no, es que es por Instagram. Y le digo, ¿pero qué hago? Dice, ve ahí, ya están transmitiendo en vivo. Y sí, pues ya vi que es muy fácil, ¿verdad? Muchas gracias a quien está ya conectándose, que nos están viendo. Aquí estamos. Y bueno, yo quiero decirte que yo tengo una historia con Serbia, fíjate, porque mi hermano fue embajador de Serbia hace aproximadamente entre 10 y 12 años, eh, porque él siempre tuvo un gran espíritu de servicio y él iba a los lugares en donde nadie quería ir, donde ningún embajador quería ir, él decía yo voy. Y así pues estuvo en Colombia, por ejemplo, cuando las FARC, y luego estuvo en lugares de mucha violencia. Y bueno, nosotros sabemos la historia de Serbia, que se caracterizan ustedes por ser un pueblo muy aguerrido y un pueblo con una defensa hacia la libertad y los valores, que bueno, surgió todo este movimiento impresionante, la separación del país y yo he estado siempre sorprendido con esta parte de apoyo a la cultura, que a pesar de toda la situación tan difícil, tan compleja que ustedes viven, siempre están apoyando el hecho cultural, el hecho artístico. Y así yo conozco a, digo, la novia de un amigo mío, es serbia, y tiene una cultura impresionante, habla cuatro idiomas, sabe pinta, es escultora también, sabe de teatro, sabe de arte en general, y me impresiona porque una vez estaba platicando también con sus amigos, bueno, yo nada más sé decir dobro, es lo único que sé decir. Bueno, entonces estaba platicando con sus amigos y yo veía que estaba ella muy agitada y no sé qué nada, y dice ella después al final que estaba defendiendo la cultura teatral mexicana, porque los otros no sabían de la cultura en México, acerca de los movimientos culturales, los movimientos artísticos y la importancia que tienen y que ha influenciado en muchas corrientes, como en la pintura, por ejemplo, inclusive en la literatura, a otros artistas en diferentes partes del mundo. Entonces, ella pues ya se siente también muy mexicana, ¿no? Porque conoce ya muy bien de nuestra cultura. Pero bueno, todo esto fue para dar un preámbulo de que para mí Serbia significa mucho porque mi hermano escribió un libro, te lo voy a pasar, acerca de historias que él vivió en Serbia. Y unas son historias muy dolorosas, otras son historias muy, muy brillantes en cuanto a, a cómo siempre, creo yo, en una atmósfera, una situación o ante un conflicto, uno puede salir adelante siempre y cuando uno se plantee objetivos y uno también se deje fluir en la vida, ¿no? Ya hablé mucho, Iván. no, yo te lo agradezco, esas palabras de verdad, Alberto, y fíjate que yo sí que sabía que tu hermano era embajador, o sea, de la embajada en Serbia, porque cuando fue la telenovela en 2012 entre el amor y el odio, tú saliste en la página principal de una revista y poniendo que tu hermano estaba trabajando en la embajada. Entonces todo el mundo en Sí. Serbia sabía tu enlace. Y gracias por decirlo y gracias por aceptar esta entrevista. De verdad, para mí es más que un honor entrevistarte, Alberto. Y antes de todo, te quiero preguntar cómo estás, a qué te dedicas actualmente. Mira, este, esta pandemia
nos ha obligado a todos a replantearnos varias cosas, y la otra, el tener el espacio y el tiempo para priorizar. Entonces, yo estoy dando clase todos los días por las mañanas en EACE, que es un espacio artístico dedicado a la formación de jóvenes, y que hemos procurado que, a pesar de esta situación, ellos puedan tener en línea un seguimiento. Sabemos perfectamente que no es lo mismo, no es lo mismo este medio a estar en vivo, pero sin embargo es un medio que nos está permitiendo que nosotros tengamos una continuidad, y eso es fundamental, y es lo que yo les he explicado a los alumnos, porque hay muchos alumnos que están recelosos ante el hecho y dicen, ¿cómo vamos a estar con nuestra formación? Les digo, es que esto es lo que nos da la vida, y esto es lo que hay que aprovechar, y si no lo aprovecha uno en esto, entonces la otra opción es quedarse ahí y quedarte esperando a ver a cuándo se compone esto, y perdiendo el tiempo y no haciendo que tu energía creativa siga funcionando. Entonces, estoy dando clase todos los días por las mañanas, incluso los sábados, y luego estoy escribiendo mucho. El día de ayer precisamente terminé de escribir una obra que se llama Siguiente Paciente, y es que creo también en este momento que es importante hacer las reflexiones, sí, con profundidad, pero a mí me está gustando mucho hacerlo hacia un lado en donde la comedia impera. Entonces, es un terapeuta, un psicólogo que tiene dos pacientes, y nos damos cuenta a través de sus ejercicios y a través de cómo él da sus terapias ahora en línea, pues que es un hombre que no está capacitado para dar la terapia. Entonces, él todavía no ha sanado a sí mismo, y ya está dando recetas a los demás. Entonces, salió algo que creo que es divertido. Eh, el próximo martes vamos a tener una reunión, Emoe de la Parra, Axel Rico y yo, que somos los personajes de esta comedia, y vamos a ver, lo vamos a leer por primera vez y a ver cómo funciona. Eh, Esto surgió a partir de un texto de Estela Leñero. Estela Leñero es una de las dramaturgas más importantes en México, y ella escribió un texto breve para Emoe de la Parra que se llama No me salga con eso, doctor. Entonces, a partir de ese texto, yo agregué al personaje del terapeuta y agregué otras dos escenas para que en esas tres escenas se cree un espectáculo. Entonces, esta trilogía, ¿verdad?, forma una obra de aproximadamente una hora, 55 minutos. Y la vamos a leer y a ver qué pasa. Entonces me he estado dedicando a escribir cuento también. Me he dedicado mucho también ahorita a, a escribir sobre teatral, que es otra de las fuentes que me inspira mucho, porque a mí me gusta mucho el descubrir teorías, más bien a partir de teorías, empezar a, a realizar eh, este, este, este vínculo que me parece es muy importante, de cómo uno entiende las teorías del pasado o lo que nos dijeron los maestros anteriormente, para ahora aplicar al momento que estamos viviendo. Otra de mis actividades, digo, yo soy muy disciplinado y soy muy metódico. Entonces, diariamente hago ejercicio, diariamente estoy leyendo. Hago también otra actividad que me gusta mucho, y que es la poesía, el soneto. Yo todos los jueves tengo un programa que se llama eh, Soneto Nocturno, de los jueves, en donde les comparto, sobre todo a las mujeres, estos sonetos. Y luego los días martes tengo un programa que se llama Leyendo en Círculo, en donde el objetivo fundamental es hacer que la lectura
sea un hábito y que la gente a través de actuaciones, a través de lecturas, es novela, teatro, cuento y poesía, y recorremos a muchos de los mexicanos, pero también extranjeros. Oye, pues deberías pasarme algunos textos serbios para poder implementarlos en de los barcos. De acuerdo, cuando se termine la videollamada yo te paso todo el material que tú necesites, Muy bien. Alberto. Pues todo eso, todo esto estoy haciendo, Iván. Ay, gracias por decírmelo. Contigo ha resultado, a pesar de estos momentos tremendos, no se puede uno tirar a la tristeza, ni a la depresión, ni puede uno decir, ay, verdad, pues ya se acabó el mundo. Pues no, el mundo sigue y la vida sigue y están las cosas así, pero es muy importante fortalecer el organismo a través del ejercicio, pero también a través del trabajo mental, del trabajo espiritual. Y bueno, y también obviamente comiendo bien y obviamente también vitaminándose y haciendo que nuestras defensas estén altas por si pasa el virus, ¿verdad? Pues le podamos hacer así. Sí, totalmente, y muchas Saludos, gracias. nos están saludando ahí varias personas que están conectadas. Abrazos y para ellas así y para ellos quítense. Gracias, Alberto, ¿verdad? Por decir todo esto. Pienso que es muy importante y es un mensaje ético que acabas de dar a todo el mundo. Y me da mucho gusto que sigues siendo como muy activo a pesar de pandemia y a pesar de un parón hipotético en ese sentido. Lo que yo te quería preguntar ahora un poco desde el principio, ¿cómo eran tus inicios en el mundo de las telenovelas? Mira, yo un día eh, me dijo una amiga excelente actriz, Margarita Sanz, eh, me dijo, Alberto, están solicitando gente, van a hacer audiciones para una nueva telenovela. Y en la universidad generalmente tenemos maestros que nos decían que la telenovela era muy peligrosa para el actor y que la telenovela podía hacer que tú te viciaras. Viciar acá en México significa que tú repites una serie de cuestiones tan continuamente que llega el momento en que tu creatividad ya no funciona. Y sí es verdad que puede ser peligroso, pero no nada más en la televisión, creo que en cualquier medio. Si uno no está constantemente en formación, está constantemente uno haciendo que su creatividad funcione, pues la creatividad se opaca. Entonces, nos habían dicho los maestros que las telenovelas no eran buenas y que nosotros nos dedicáramos a hacer teatro y tampoco el cine. O sea, era nada más como el teatro la opción para la creatividad, cosa que yo estuve en desacuerdo desde muy jovencillo. Yo sabía que no era así. Y yo entendí también que un actor que se prepara bien tiene la posibilidad de actuar en cualquier medio, porque creo que el actor debe de ir más allá de los medios. Entonces, alguien que realmente está preparado bien puede hacer perfectamente teatro, cine y televisión, porque va a entender que hay un matiz técnico que es el que cambia. Y esta expresividad es distinta a cuando uno está actuando frente a una cámara de cine, a cuando uno está actuando frente a cámaras de televisión o cuando uno está en el teatro. La otra vez que yo dije esto, por ahí una persona me decía que no era verdad, que ahora estos medios digitales y tanto en la serie como en la telenovela se actúa y el cine se actúa de manera igual. Y yo le dije que no era verdad, que hay una forma distinta. O sea, lo actoral es uno, la actuación como base es la misma. La metodología que uno logra entender y poner en práctica es como una metodología en cualquier ciencia. Y uno sabe que si uno aprende bien las bases, uno después va a poder ir innovando, va a poder ir creando una forma especial y específica para sí mismo. Sin embargo, las bases deben de ser fuertes y deben de ser sólidas y debe de haber una raíz fuerte para que esa raíz logre hacer que ese tronco se vaya ensanchando y ese tronco a su vez de muy buenas ramas y esas ramas den sus frutos, ¿verdad? Es así.
Entonces yo dije, yo quiero hacer televisión porque me parece que es una buena práctica y además, pues ahí sí pagan. Y entonces, pues yo dije, voy a hacer la audición. Y me encontré con una sorpresa muy agradable porque pude hablar con Carla Estrada, la productora, y ella me dijo que le gustaba a la gente preparada. Yo te estoy hablando de esto, Iván, de hace ya más de 30 años, imagínate, hace más de 30 años. La televisión era distinta a lo que es ahora, no había series. Bueno, ahora ya no se puede ver a los productores, ahora hay muchísimos actores improvisados. Digo, antes también había actores que no estudiaban, pero ahora sobre todo hay muchísima gente que no estudia. Por esto mismo, y digo, yo no le estoy tirando eh, así, como decimos en México, mala onda a las personas que utilizan este medio, como los youtubers y como los de TikTok y como, o sea, me parece que está bien, que es un divertimento y es una parte entretenida y me parece también que, así es y lo debemos aceptar. Sin embargo, creo que las carreras en estos espacios son muy breves y son muy cortas. Y si uno quiere tener una carrera sólida y si uno quiere tener una carrera larga, pues uno necesita prepararse, uno necesita también esto, alimentar la creatividad. Creo que en el momento en que yo me arriesgué a hablar con Carla y decirle, yo no vengo a pedirle trabajo, es lo primero que yo le dije, yo no vengo a pedirle trabajo. Eso le sorprendió mucho. Pues entonces, ¿a qué vienes? Yo vengo a pedirle una audición. Le dije, a que me vea. Y entonces me dijo, tienes la audición. A ver, me preparé muy bien para la audición. Y bueno, así son las cosas. Cuando uno, yo creo que también proyecta esas ganas, esa necesidad y uno realiza su trabajo, me dijo unos días después, tienes el personaje. Y mira nada más que fue maravilloso porque te digan que tienes 70 capítulos de inicio en la telenovela que en ese momento era la más exitosa, para mí fue bueno. Y mis amigos en ese momento que eran muy puristas, que eran los que decían, no, es que la televisión te contamina y no, no a la televisión. Resulta que años después, cuando yo ya estaba, seguía trabajando en telenovelas, pero también hacía cine y también hacía teatro, quisieron intentar empezar, pero para muchos ya era muy tarde, porque tenían muchos compromisos ya en la vida. Ya se habían casado, tenían hijos, tenían muchas situaciones que les impedían dar el tiempo necesario en donde no había, vamos, pues de inicio no es como en otras profesiones, que tú vas y trabajas y sabes que quincenalmente vas a recibir una paga. Aquí no, aquí tú vas todos los días a pedir trabajo y a ver si por ahí tienes alguna, la suerte. Y lo importante es ir creando un nombre, pero un nombre con prestigio, un nombre en donde la gente sepa que tu trabajo va a valer cuando te vea y entonces va a ir a pagar un boleto para ir a verte al cine o al teatro o va a dejar su televisión prendida cuando tú aparezcas porque sabe que tu actoralidad va a estar llena de creatividad, que no va a ser un actor, como decimos en México, chambero, que quiere decir que nada más vas y cumples, y que aprendes a llorar, ¿verdad? Y que entonces lloras igual, ¿verdad? Porque dices que hubo un maremoto, ¿verdad? Lloras igual que tu jefe te despidió, lloras igual que el amor de tu vida dijo que te vas a divorciar, o lloras igual, ¿verdad? A que si cayó un meteorito en Yucatán, no lloras igual. Que si Iván me está diciendo que en tu programa nada más tenemos poquita gente, ¿verdad? No puede ser. Ese es ser un actor de oficio. O te pones igual de alegre que dices, ay, me saqué la lotería. A que digas, ay, hubo mucha gente en el teatro. A que digas, ay, me dieron el trabajo nuevo. Pues no puede ser. Porque es distinto, cada situación es distinta. Y lo otro se llama resolución de oficio, en donde tienes tres emociones nada más y las sabes hacer, que es
la emoción de la tristeza, la emoción de la alegría y la emoción de el odio, ¿verdad? Es que lárgate de aquí, no te quiero volver a ver en mi vida, porque me arruinaste mi vida y me llevo a los hijos. Lárgate, porque arruinaste el negocio, por tu culpa perdimos millones de pesos. Lárgate porque me estás engañando. Vete tú y mi esposa, no te quiero volver a ver. Pues no puede ser. Cada cosa es distinta y te va a llevar a una emotividad distinta. Pero si tú haces la resolución inmediata y lineal, entonces te conviertes en un actor de oficio, es decir, un actor de cajitas. Tienes 3 cajoncitos y ya. Entonces tu carrera se va ajustando y cerrando, y ese es el peligro realmente cuando uno no sigue estudiando o cuando uno no hace que su creatividad se vaya ampliando. Pero sí, lo quiero decir, es fundamental que uno siga formándose y que uno siga tomando cursos y que uno siga alimentándose y escuchando a gente para que entonces la parte interna, hay 3 cosas fundamentales también, creo yo, en la labor actoral. Y es cómo tú cuidas tu cuerpo, y me refiero del cuidar de cómo estás constantemente ejercitándolo para que no te vayan a rechinar las rodillas el día de mañana en una escena. Y luego viene la otra parte que es importantísimo, fundamental, que es la parte mental. Cómo te preparas intelectualmente, lo que lees, lo que ves, también es muy importante. Yo constantemente le estoy diciendo a los alumnos que dejen en paz sus teléfonos celulares y dejen de estar viendo mensajes, porque eso va haciendo que uno se vaya alimentando de cosas que lo están limitando a uno en la vida. Hay que ampliarlo, y leyendo novela, y leyendo cuento, y leyendo poesía, y obligándose a dejar el teléfono, a no contestar, a desconectarlo en momentos fundamentales para que uno pueda tener esa labor de concentración y no está uno pensando, no pasa nada si uno se desconecta, no pasa absolutamente nada. Así lo vivíamos nosotros. Antes salía uno de la casa y uno en el teléfono no sabía si le habían uno llamado. Luego ya llegaron las contestadoras, pero uno tenía que ir a su casa a checar el mensaje en la contestadora. Y mientras uno vivía tan tranquilo y normal en la vida, está más tranquilo que ahora, porque no te localizaban en cualquier momento, porque uno se perdía y tenía más posibilidad de concentrarse. Ahora hay mucha dispersión. ¿Por qué? Porque está tu celular, porque está la laptop, porque está, ¿verdad?, el otro celular, porque está la televisión, porque están los mensajes, porque está el YouTube, y después que tienes el TikTok, y después que si te hablaron por WhatsApp, y después que... Entonces la mente está loca, alterada, y necesitamos, el creativo necesita eso, cerrar su visión para realmente concentrarse y mandar su atención a un punto. Y la otra parte que es fundamental también es la labor espiritual. Y estoy hablando del espíritu como esencia, el espíritu ese del cual los griegos en la antigüedad, y estamos hablando de hace ya más de 2500 años, entendían que el actor necesitaba entusiasmarse. Y el entusiasmo no es otra cosa, si lo dividimos en la raíz latina, es griega, es enteus. Enteus, que quiere decir en Dios, que quiere decir que uno se endiosa, que quiere decir que uno se predispone a una situación en donde los sentidos se abstraen, en donde uno hace presente a un ausente, que es el personaje, pero así también en la creatividad. Uno necesita su propio espacio, uno necesita tiempo y uno necesita quitar las voces de los papás y de los tíos y de los abuelitos y de los amantes y de las amantes y de lo que sea. Necesita uno abstraerse, quitarlo para que realmente haya esa energía que se confabula, decía Carmen Alardín, que se confabula para que haya un movimiento telúrico en la esencia de la palabra, este movimiento que mueve, este movimiento que sacude. Y por eso yo insisto, se necesita un espacio con uno mismo de unidad en donde uno se abstraiga del mundo y haga
entonces sí que las musas lleguen para que la labor creativa se realice. Las musas odian el ruido, odian la inarmonía, odian todo aquello que no tenga que ver con la exaltación del espíritu y de la belleza. Gracias por decírmelo, Alberto. De verdad has dicho unas cosas muy interesantes y más a lo que dijiste sobre la disciplina. Y también gracias por esa interpretación de las tres emociones. Me ha gustado muchísimo. Y sabes, Alberto, lo que yo tengo ganas de preguntarte ya 18 años sobre tu personaje de Marcial en la telenovela Entre el amor y el odio. Mira, Marcial fue un personaje que de inicio yo tenía mucho miedo porque era un personaje que era un poco esquizofrénico o un mucho esquizoide y luego eh, había otra parte. El personaje hablaba solo mucho tiempo y entonces eso yo decía va a ser muy difícil porque de repente estaba uno, ¿verdad? Es como si yo estuviera solo y empezara a decir, ¿qué vas a hacer el día de hoy, Alberto? Bueno, tienes la entrevista con Iván y luego tienes un ensayo y luego más tarde, Alberto, tú tienes que leer ese escrito que dejaste pendiente y acuérdate que, o sea, parecería yo loco exactamente, no. Entonces a mí lo que se me ocurrió es hablarle a una imagen, a un busto de Napoleón, ¿verdad? Porque él tenía obsesión con el poder y en su mente él admira a Napoleón porque quiere tener también a su musa, quiere también tener el poderío en su pequeño imperio y entonces de esa forma empecé yo a imaginar cómo sería la locura de un tipo, pero no una locura del que está loquito y nada más voltea, o una locura de una persona obsesiva y que se cree que eso es hacer loco, ¿verdad? Que nada más abre los ojos y no, sino una locura, diríamos así, más establecida en una sociedad. Y entonces empezaba a hacer cosas como esa. La otra cosa que a mí también se me ocurrió es decirle al productor y a la escritora que este hombre tenía una labor de boyerista y fue así como se les ocurrió poner en un gran peluche una cámara que iba a los ojos y yo le regalaba el peluche, ¿verdad? Que era María Sorté el personaje y ella lo ponía inocentemente en su cuarto y yo estaba viendo en una televisión, ¿verdad? Todo lo que ella hacía. Entonces había una labor boyerista, veía cómo se cambiaba, cómo se dormía, cuando iba al baño, etcétera. Entonces era una labor muy inquietante. Y funcionó muy bien. Ya después, bueno, ya llegan unos grados de verdadera locura en donde mata a uno de los personajes y lo embalsama y ya platica con él, ¿verdad? Entonces es una especie de Jekyll y Mr. Hyde, ¿verdad? En donde tenía una doble personalidad y esto surgió a partir de una sola idea y fue la idea de que cómo alguien podría platicar solo sin que fuera esto convencional de que o se oyera la voz en off o que él hablara y dijera cosas así. Y surgió a partir de eso una imagen y este hombre platicando con esa imagen y él sintiendo que esa imagen, que era la imagen de Napoleón, tomaba cabida en él. Y fue así como empezó esta aventura entre el amor y el odio. Y bueno, y se llegó a grados en donde con Sabine Moussier, que también era uno de los personajes, hubo una labor también muy interesante. Eh, Hacíamos un secuestro también y luego con Sabine Moussier inventamos también otra cosa. Estábamos ya muy cansados de las escenas normales de sexo, esas en donde se veía, ¿verdad?, el apapacho y el beso, y bueno,
está, qué bien, pero nosotros queríamos ser creativos. Y en una ocasión que dijimos, ¿qué hacemos? Le dije yo a Sabine, y me dice, pues, ¿cómo podemos hacer la escena que sea sensual, que sea erótica, pero que no sea lo de siempre, tocar, agarrar, besar? Ah, y entonces estábamos comiendo. Y cuando yo veo un platón de frutas en el restaurante, le digo, ya sé qué vamos a hacer. Compramos 2 platones de frutas y le propusimos al director Miguel Córcega que por qué no le ponía yo las frutas en su cuerpo. Y entonces yo comía las frutas y la veía, y eso es muy erótico. Y entonces a partir de eso la escritora empezó a ponernos escenas que además eran muy entretenidas para la gente, porque le vaciaba miel, en la otra era vino, o un whisky, o crema chantilly, y entonces la gente hablaba para decir que cuál era la siguiente receta, que porque les estaba funcionando en su casa, que estaban realizando las mismas actividades que veían entre Frida y este hombre, ¿verdad? Y entonces llega un punto en donde dijimos, necesitamos un punto de quiebre. ¿Qué hicimos? Que yo llenaba de miel, ¿verdad? Y la gente creía que yo iba a empezar a hacerle cosas y no, nos enojábamos y lo que hacía era romper una almohada llena de plumas y se las aventaba y ella quedaba como un pollo y la sacaba del cuarto, ¿verdad? Entonces era una ruptura también. Después de todo esto erótico y sensual, resultaba una escena muy, muy divertida. Pues así fue como entre el amor y el odio surgió. Ay, gracias por decírmelo, Alberto. Yo te preguntaba por una cosa muy específica, porque estamos hablando del año 2002, cuando yo tenía 14 años y lo veía en Serbia. Entonces, en Serbia las telenovelas mexicanas empezaron a partir del año 97. Entonces, por ejemplo, nosotros no vimos Cuna de Lobos, no vimos Extraño Retorno de Diana Salazar, y te tengo que confesar que después de Abrázame muy fuerte, como Entre el amor y el odio fue la telenovela de Salvador Mejía Alejandra que seguía, fue primera vez cuando yo vi algunas escenas tan inquietantes de una telenovela que eran de tu personaje de Marcial y de Frida, de Sabine Moisier. Y por eso te preguntaba, y te quería también hacer la pregunta si tú sabías, cuando se empezó a grabar la telenovela, que esa telenovela iba a tener tanto éxito internacional. No, 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 porque, mira, yo he tenido mucha suerte, lo debo de confesar. Mucho es sí del trabajo, pero también algo en la vida que se le plantean a uno las oportunidades, uno tiene que saber cuáles oportunidades tomar. Y he tenido mucha suerte porque he estado yo en telenovelas muy exitosas, en telenovelas que han funcionado muy bien. Entonces, por eso mucha gente tal vez nada más me reconozca por telenovelas, porque han sido telenovelas muy exitosas y creen que nada más hago telenovelas. Pero muchas otras personas saben que no. Y hay otras personas que nada más me reconocen por las películas, que no han visto obras no han visto telenovelas y nada más ven en películas. Y otra gente que me reconoce por las obras de teatro. Y eso es un gran honor, que la gente te acepte y que te acepte en diferentes medios. Porque hay actores que nada más dicen es actor de televisión y no puede hacer ninguna otra cosa más que televisión. Hay actores que nada más dicen, no, este es actor de cine y nada más lo aceptan en cine. Y entonces, actores de televisión que quieren hacer cine y dicen, yo no voy a pagar por ir a ver una película de este actor cuando lo puedo ver gratis en la televisión. O gente que la ven en teatro y resulta que el actor también en teatro no se adapta a los otros medios. Entonces yo soy muy afortunado de que la gente me acepta en estos 3 medios. Hablaba de la suerte en el aspecto de que las oportunidades llegan, pero si uno no está preparado, entonces esa oportunidad es muy efímera o la oportunidad no florece. Por eso es tan importante que cuando viene la oportunidad uno la tome. Decía mi padre que había 3 cosas en la vida que no regresaban nunca. Uno era la palabra que se dice. 2, la flecha que se lanza. Y 3, la oportunidad perdida, la oportunidad que no se
que no se aprende, la oportunidad que no se, que no la hace uno, ¿verdad? Se va la oportunidad y después dice uno, ¿por qué no hice tal cosa? Es que, ¿por qué no me preparé? ¿Por qué no tomé ese curso? ¿Por qué no abrí este nuevo canal? ¿Por qué no escribí esa? ¿O por qué no hice? ¿Por qué no me preparé? ¿Por qué no me discipliné? Porque y es muy tarde después. Por eso hay que tener esa conciencia. Hay que saber asertivamente qué quiere uno, que eso es una de las cosas más difíciles. Y después, si eso es lo que a uno le da libertad, lo hace sentir a uno bien, lo hace a uno sentir fuerte, creativo, pues uno tiene que aprender a hacerle así a las cosas que no me están funcionando para ir a lo que sí quiero. Y eso yo lo he aplicado en mi vida y me ha funcionado muy bien. El realmente tener una meta, porque esa meta me hace sentir bien a mí. No es por agradar a mis padres, no es por agradar a mi pareja, no es por agradar a mis amigos, no es por agradar a mi abuelita. Es para agradarme a mí, para sentirme útil yo, para establecerme yo en este mundo como una persona que está siendo útil a los demás. Gracias por decírmelo, Alberto. De verdad se nota que eres profesor, tienes una metodología y una didáctica que se nota a leguas. Yo de verdad agradezco doblemente tu educación y tu amabilidad. Y yo te quería hacer otra pregunta relativa a tu personaje de Marcial, porque ese personaje fue muy bien construido. También era un personaje como muy maquiavélico, un personaje con una patología, un personaje muy calculador y todo aquello, un villano muy peculiar. Y te quería preguntar que evidentemente Alberto Estrella es totalmente una persona opuesta a Marcial. No obstante, te quería preguntar si tú tienes algún patrón como lo tenía Marcial en general. Eh, Soy muy obsesivo con las cosas. Ese sería un patrón, pero llevado a la parte positiva, no a la parte negativa. Yo creo que todas nuestras virtudes pueden llegar a ser defectos y todos esos defectos los podemos convertir en virtudes. Por lo tanto, esta obsesión de Marcial, de querer que todo sea como él lo quiere y manejar y manipular, pues como tú lo dijiste, es muy maquiavélico. Cómo él va adelantándose a los hechos y es capaz de disfrazarse de payaso para ir a secuestrar a un niño, ¿verdad? Entonces eso es maquiavélico. Eh, es capaz de, a un quemado, me estoy acordando ahorita que Frida lo quema, y con esta deformidad es capaz de emplearlo eso como si fuera el fantasma de la ópera, ¿verdad? Y utilizarlo de una manera perversa para poder castigar a los que cree él que necesitan ser castigados. Es una obsesión. Yo tengo esa obsesión, pero repito, no es una obsesión malsana. Es una obsesión que yo la convierto en positiva porque yo he sido así siempre. Mira, he sido muy obstinado, muy terco por conseguir las cosas que yo quiero. Yo un día dije, yo quiero tener un teatro y voy a tener un teatro. Y la gente se reía de mí porque es una de las cosas más difíciles, eh, tener un espacio propio. Muchísima gente, muchos actores, ha sido su sueño durante muchos años. Y no es que yo me esté poniendo por encima, ¿verdad? No, 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 sino sencillamente porque es una labor de grupo. Yo no lo hice solo, obviamente. Sin embargo, yo sí planté esa semilla, yo sí sembré esa semilla del círculo teatral. Uno de los espacios más icónicos, no lo digo yo, lo dice el medio artístico, en la Ciudad de México, en donde logramos una cosa impresionante, que es unir a diferentes grupos de diferentes corrientes, con diferentes formaciones, hacia un espacio en donde lo importante era la creatividad. Ninguno de los trabajos, y lo puedo asegurar ahorita, y aquí se lo digo delante de quien sea, jamás aceptamos un solo trabajo, una sola obra, un solo proyecto que no tuviera calidad y que no tuviera el empeño y la creatividad de la gente. Siempre nos llegaban muchísimas personas con libretos
de decir, y pago el doble o el triple de tu espacio, quiero la temporada en tu espacio. No, si el proyecto no tenía calidad, con todo y lo que me ofrecieran de dinero, decíamos no. No, lo sentimos mucho, no está dentro de nuestra filosofía, de nuestra estructura, de nuestros principios, una obra de ese tipo. Y por lo tanto, permanecimos con una calidad. Luego, el sismo de hace 3 años, exactamente hace 3 años, nos quitó la oportunidad del espacio. Y mira, Iván, la vida es así. La vida te da, pero también te puede quitar. Y cuando te quita la vida, uno no puede ser tan malagradecido de reclamar. Uno no puede, a quien sea, ni al universo, ni a la vida, ni a Dios, a los que creen en Dios, ni al cosmos, a nadie. Uno no puede ser malagradecido. Y si la vida me había dado ese espacio maravilloso, increíble, y un día, en segundos, creo que fueron menos de 30 segundos, una cosa así, la vida dice, esto ya no te corresponde. No tiene uno por qué enojarse ni deprimirse, no. El inmueble resultó dañado irremediablemente y las autoridades dijeron, no puede estar en funciones y se tiene que demoler o reestructurar, que era más caro sobre lo mismo, reapuntalar que tirar y nuevamente elegir. Y mira, dentro de lo terrible de esto, eh, yo digo, yo no me hubiera atrevido a demoler el círculo teatral nunca para mejorarlo, porque era una casa, no sé si tú sabes, que en esa casa fuimos adaptando y fuimos poniendo otras áreas y otros espacios, obviamente con la asesoría de un arquitecto y obviamente con permisos, pero nunca me hubiera yo atrevido a demoler el espacio y decir, ahora voy a crear ese espacio que yo siempre imaginé y siempre soñé. Y la vida es tan maravillosa que ahora nos está dando esa oportunidad a través de unos nuevos planos de la arquitecta Michelle Alba. Tenemos unos planos maravillosos para que cuando podamos pasar esta pandemia y podamos organizarnos mejor en el aspecto de cómo lo vamos a levantar, ya tenemos los planos. Viene la maqueta y ya. Y mira, esto también lo estoy diciendo por lo siguiente. Exactamente hace un año. Alberto, perdona que te interrumpa, solamente faltan menos de 2 minutos para que se termine la videollamada. Okay. Es importante decirlo. El día 26 de septiembre, hace un año exactamente, mi madre falleció. Mi madre se fue. Hace un año. Y obviamente es muy doloroso, es muy difícil, pero es importante que nosotros a través de una muerte, ya sea simbólica como en el círculo teatral, o una muerte auténtica como la separación de una persona, uno sepa replantearse la vida y uno sepa que uno necesita salir adelante y que uno necesita también eso, directriz en la vida. Con eso quiero yo terminar, Iván, agradecerte enormemente que me hayas contactado, porque es muy importante siempre el tener esa relación directa con las personas que aprecian el trabajo de uno. Muchísimas gracias. Yo te agradezco a ti, Alberto, de verdad por esta entrevista tan interesante y tan valiosa que me has brindado. Y también gracias por acordarte bien de todo lo de la telenovela Entre el amor y el odio, aunque ni siquiera te anuncié que te voy a preguntar sobre aquello. Y gracias por tus consejos de actuación y tus consejos éticos. Y de verdad, cualquier cosa que necesites, aquí me tienes a la orden. Muchas gracias, Iván, y a todas las personas que escribieron y que están así en contacto, les mando un abrazo muy, muy apretado. Muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Un abrazo y seguimos en contacto tú y yo. Hasta luego. Hasta luego, buen día.